Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de hoy. El sensor de posición del cigüeñal, CKP, monitorea la posición del cigüeñal y la velocidad del eje. Cuando algo interrumpe, perturba o distorsiona la señal de este sensor, el módulo de control del tren motriz, PCM, puede registrar el código de falla P0320. ¿Qué significa el código de avería P0320? El código de avería P0320 significa circuito de entrada de velocidad del motor de encendido / distribuidor. Como el PCM controla sistemas críticos del motor como el encendido y el suministro de combustible, para gestionar estas salidas necesita conocer los datos de velocidad de giro y posición del cigüeñal. Un sensor CKP proporciona esta información. Después de arrancar el motor, el PCM espera señales de los sensores de posición del cigüeñal y de la leva. Si el sensor CKP no transmite después del sensor CMP, la computadora registrará el código P0320. Así es como generalmente se define el código, pero los criterios varían de plataforma a plataforma. Tenga en cuenta que este código no aparece en la mayoría de los vehículos. Así que incluso si usted ve un código similar, probablemente no verá un P0320. Si el circuito del sensor CMP tiene un problema eléctrico y los algoritmos SM/PCM lo requieren, el PCM también puede establecer el código P0320. El PCM puede registrar el código P0320 cuando algo interrumpe, perturba o distorsiona la señal del sensor de posición del cigüeñal. Nota, el código P0320 puede ser definido de manera diferente por diferentes fabricantes de vehículos. Consulte el manual de reparación apropiado o la base de datos de reparación para la definición exacta del código. P0320 en un Ford F-150. La tabla de códigos de Ford F-150 2019 define un P0320 de la siguiente manera: el P0320 se activa cuando se han producido varios impulsos PIP en la señal del sensor de posición del cigüeñal, CKP, durante un periodo de tiempo calibrado cuando la velocidad del árbol de leva supera la velocidad de ralentí equivalente del motor. El sensor del cigüeñal puede ser una unidad de efecto Hall, onda cuadrada, o un sensor inductivo, onda analógica, y el sensor lee una rueda fónica giratoria firmemente conectada al cigüeñal que tiene un diente cada 10 grados, 36 dientes, pero le falta un diente para detectar la posición. Así que el SM/PCM utiliza el diente que falta en la reluctancia del sensor del cigüeñal junto con la señal del sensor de levas para determinar la sincronización del inyector y los fallos de encendido. ¿Cuáles son las posibles causas del código P0320? El PCM puede registrar un código P0320 por una variedad de razones que involucran al sensor CKP o CMP o sus partes asociadas. Estas razones incluyen: sensor CKP defectuoso. El sensor de posición del cigüeñal, CKP, puede estar defectuoso, causando que la posición del cigüeñal se lea incorrectamente. Problemas con el circuito del sensor CKP o del sensor CMP, problemas como cables dañados o conexiones defectuosas en el circuito del sensor del cigüeñal, CKP, o del sensor de posición del árbol de levas, CMP, pueden causar P0320. Sensor CMP averiado. El sensor de posición del árbol de levas, CMP, también puede estar averiado, causando problemas de sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. Rueda fónica del sensor del cigüeñal o del árbol de levas dañada. La rueda fónica, que está conectada al cigüeñal, puede estar dañada, afectando a la precisión de la lectura del sensor. Problema con el PCM. Un problema con el módulo de control del tren motriz, PCM, como un software que requiere actualización, también puede activar el código P0320. Es importante tener en cuenta que la definición exacta del código P0320 puede variar dependiendo del fabricante del vehículo, por lo que se recomienda consultar el manual de reparación apropiado o la base de datos de reparación para obtener la definición exacta del código para un vehículo específico. ¿Cuáles son los síntomas comunes de P0320? Sin los datos de sincronización de los sensores CKP o CMP, el PCM no puede determinar la velocidad correcta del motor. La caída resultante en el rendimiento del motor puede desencadenar estas señales de advertencia: encendido del testigo de revisión del motor. Uno de los síntomas más evidentes es el encendido del testigo de revisión del motor en el salpicadero.
Dificultad o ausencia de arranque, debido a la falta de sincronización de los datos de los sensores CKP, sensor de posición del cigüeñal. O CMP, sensor de posición del árbol de levas, el motor puede tener dificultades para arrancar o no arrancar en absoluto. El motor vacila o se cala al acelerar, la falta de sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas puede provocar un rendimiento errático del motor, causando vacilación o calado durante la aceleración. El motor se niega a volver a arrancar después de calarse, si el motor se cala, puede negarse a volver a arrancar debido a la falta de datos de posición del cigüeñal. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden variar en función del vehículo y de la gravedad del problema. Si el código P0320 está presente, es aconsejable diagnosticar y resolver el problema lo antes posible para evitar daños a otros componentes del motor. ¿Cómo diagnosticar el código P0320? Determinar la causa raíz del código P0320 puede ser difícil, por lo que muchas personas lo dejan en manos de los técnicos de reparación de automóviles. Si confía en sus conocimientos de reparación de automóviles, puede intentar encontrar la causa raíz del código de avería y solucionarlo. He aquí una guía general para diagnosticar P0320, escanee el sistema, utilice un escáner OBD2 para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas, DTC, almacenados en el módulo de control del tren motriz, PCM. El código P0320 se mostrará como resultado de la exploración. Compruebe las conexiones eléctricas, inspeccione las conexiones eléctricas del sensor de posición del cigüeñal, CKP, y del sensor de posición del árbol de levas, CMP. Busque cables dañados, conectores sueltos u otros problemas eléctricos. Examine los sensores CKP y CMP, compruebe visualmente el estado de los sensores CKP y CMP. Asegúrese de que están correctamente acoplados y de que no presentan daños físicos evidentes. Pruebe la resistencia de los sensores, utilice un multímetro para probar la resistencia de los sensores CKP y CMP según las especificaciones del fabricante. Valores fuera de especificación pueden indicar un problema con los sensores. Compruebe la rueda fónica, si el sensor CKP utiliza una rueda fónica, inspecciónela en busca de daños. Asegúrese de que está correctamente montada y de que no le falta ningún diente. Compruebe el circuito del sensor CMP, si el código P0320 persiste, examine el circuito del sensor CMP en busca de cables dañados o conectores defectuosos. Asegúrese de que el PCM recibe una señal correcta del sensor. Compruebe el software del PCM, en algunos casos, un problema de software en el PCM puede estar causando el código P0320. Asegúrese de que el software del PCM está actualizado mediante la comprobación de las actualizaciones disponibles del fabricante del vehículo. Compruebe los datos en tiempo real, utilice un escáner OBD2 para monitorizar los datos en tiempo real de los sensores CKP y CMP. Mientras el motor está en marcha. Las variaciones anormales pueden indicar problemas. Repare o sustituya los componentes defectuosos, en función de los resultados de las pruebas, repare o sustituya los componentes defectuosos. Como los sensores CKP o CMP, las conexiones eléctricas defectuosas o cualquier otro fallo detectado. Borre los códigos y realice una prueba de conducción, una vez realizadas las reparaciones, borre los códigos de avería y realice una prueba de conducción para asegurarse de que el problema se ha resuelto. Si no se siente cómodo realizando estos pasos usted mismo, se recomienda que consulte a un profesional de la automoción para un diagnóstico exhaustivo y las reparaciones adecuadas. ¿Cómo reparar el código P0320? No existe una solución única para el código P0320, al igual que para la mayoría de los códigos OBD2. Muchas personas simplemente dejan el trabajo a su mecánico. Si tiene confianza en sus habilidades de bricolaje automotriz, puede intentar resolver el código usted mismo. También puedes optar por suscribirte a Yata para un solo vehículo, que te será útil para esta y la mayoría de las futuras reparaciones que tengas que hacer en tu coche. Por supuesto, no olvides que cada marca y modelo de coche tiene sus propias instrucciones de reparación. Una solución que puede funcionar en un coche puede no funcionar para su coche. Aquí hay algunos pasos generales que puede tomar para solucionar el problema asociado con el código P0320, sustituir el sensor CKP. Sensor de posición del cigüeñal, si el sensor CKP está defectuoso, sustitúyalo por uno nuevo. Asegúrese de elegir un sensor compatible con su vehículo. Sustitución del sensor CMP, sensor de posición del árbol de levas, si el sensor CMP está defectuoso, sustitúyalo también por un sensor nuevo compatible.
Reparar las conexiones eléctricas. Si se han identificado conexiones eléctricas defectuosas o cables dañados, repare o sustituya los componentes afectados. Repare la rueda fónica. Si el sensor CKP utiliza una rueda fónica y está dañada, sustitúyala o repárela según sea necesario. Actualice el software del PCM. Si el problema está en el software del módulo de control de la cadena cinemática, PCM, asegúrese de que el software está actualizado. Consulte al fabricante del vehículo para conocer las actualizaciones del software. Repare el circuito del sensor CMP. Si se detectan problemas en el circuito del sensor CMP, repare los cables dañados, sustitúyalos. Conectores defectuosos o realice cualquier otra reparación necesaria. Borre los códigos de avería. Después de las reparaciones, utilice un escáner OBD2 para borrar los códigos de avería. Asegúrese de que el problema está resuelto antes de volver a conducir. Prueba de conducción. Realice una prueba de conducción para asegurarse de que los síntomas asociados a P0320 han desaparecido y de que el motor funciona correctamente. Si no se siente cómodo realizando estas reparaciones usted mismo, es aconsejable consultar a un profesional del automóvil. Un mecánico cualificado puede realizar un diagnóstico exhaustivo y llevar a cabo las reparaciones necesarias para resolver el problema. Códigos asociados. El código de avería P0320 se asocia a menudo con otros códigos relacionados con el sistema de encendido, el sensor de posición del cigüeñal, CKP, o el sistema de distribución de encendido. Algunos de los códigos asociados pueden ser P0335, circuito A del sensor de posición del cigüeñal. Este código es específico para problemas con el sensor de posición del cigüeñal, CKP. Puede activarse en caso de avería o problema eléctrico con el sensor CKP. P0340, circuito A del sensor de posición del árbol de levas, banco 1 sensor único. Este código se refiere al sensor de posición del árbol de levas, CMP. Problemas con este sensor también pueden causar averías similares. P0351 a P0358, avería del sistema de encendido. Estos códigos indican problemas con bobinas de encendido individuales. Un mal funcionamiento en el sistema de encendido a veces puede estar relacionado con el código P0320. P0336, circuito de rango /diagonal rendimiento del sensor de posición del cigüeñal A. Este código indica un problema de rango o rendimiento con el sensor de posición del cigüeñal. P0339, sensor de posición del cigüeñal A, circuito intermitente. Este código puede activarse si hay problemas intermitentes con él. Sensor de posición del cigüeñal. Cuando se registra un código P0320, es importante examinar estos códigos asociados para obtener una imagen completa de los posibles problemas en el sistema de encendido y sincronización. Esto ayudará a localizar la causa de la avería con mayor precisión. Puede ser necesario un diagnóstico profesional con un escáner OBD2 para identificar y resolver eficazmente estos códigos asociados. Conclusión. En conclusión, P0320 es un código de diagnóstico de problemas, DTC, relacionado con el sensor de posición del cigüeñal, CKP, e indica un problema en el circuito de entrada de velocidad del motor o del distribuidor. Este código se asocia generalmente con síntomas tales como la luz de chequeo del motor encendida, dificultad para arrancar, calado al acelerar y otros problemas de funcionamiento del motor. El proceso de diagnóstico implica el uso de un escáner OBD2 para recuperar los códigos, comprobar las conexiones eléctricas, inspeccionar los sensores CKP y CMP, probar la resistencia del sensor, examinar la rueda fónica y comprobar el circuito del sensor CMP. Las posibles causas de P0320 incluyen un sensor CKP o CMP defectuoso, problemas de cableado o conexión, una rueda fónica dañada o un problema con el módulo de control del tren motriz, PCM. La reparación del código de avería P0320 depende de la causa subyacente identificada durante el diagnóstico. Esto puede implicar la sustitución de los sensores defectuosos, la reparación de las conexiones eléctricas, la solución de problemas con la rueda fónica, la actualización del software del PCM y el borrado de los códigos después de la reparación. En caso de duda o incomodidad con las reparaciones, se recomienda consultar a un profesional de la automoción para un diagnóstico exhaustivo y las reparaciones adecuadas.